Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor da comida y bebida en abundancia a sus hijos. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos muestra con su vida, con su ejemplo, dando de comer y dando de beber, que vive desde la providencia de Jesucristo, en la providencia de Dios. Santa Clara organiza su vida teniendo a Jesús en el centro, pero es verdad que también quiere que las hermanas tengan momentos especiales donde sea solo el Señor el que esté en la presencia de las hermanas. Recurramos una vez más a la palabra del Señor, que sea ella nuestra inspiración y baluarte en el seguimiento de Jesucristo. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: Toma contigo a algunos ancianos de Israel y ponte delante del pueblo. Lleva en tu mano el cayado con el que golpeaste el Nilo y ponte en marcha. Para sorpresa de muchos, nos vamos a continuación al libro del Éxodo. Hacía mucho tiempo en nuestro programa que no lo utilizábamos. Éxodo, igual a esclavitud y a liberación. Toda la historia de la humanidad se podría resumir en estas dos palabras: esclavitud y liberación. A lo largo de los siglos, los individuos y los pueblos han luchado por librarse de las opresiones que les hacían sufrir y conquistar una mayor libertad, fundamento de la dignidad de toda persona. Tristemente, podemos decir, la esclavitud no es solo cosa del pasado, lejano o próximo. También hoy existen esclavos y cadenas de todo tipo, libertad negada a lo largo y a lo ancho del mundo. Este sufrimiento llega al corazón de Dios gracias a Él, que ve, oye, conoce el clamor de los oprimidos y quiere intervenir para liberar de la opresión a su pueblo y ofrecerle el verdadero camino de la libertad por medio de Moisés, elegido por Dios para llevar a cabo esta misión liberadora. El libro del Éxodo ofrece el modelo de esta apasionante experiencia religiosa. La esclavitud bajo el látigo del faraón se convertirá en servicio libre al Señor. Moisés, como acabamos de nombrar, es el elegido por Dios para llevar a cabo en esta misión liberadora. En el pequeño texto que acabamos de leer y que estamos estudiando, aparece la figura de Moisés central, ejerciendo su ministerio de servicio al pueblo de Dios, escuchando la palabra del mismo Señor y llevando a su pueblo a la libertad. Texto interesado por nuestra parte, no podía ser de otra manera. Vemos también en San Francisco de Asís como un nuevo Moisés, que lleva a la libertad
al pueblo del Señor por medio de la vivencia de la providencia. Vamos a estudiar hoy un texto bien hermoso en el cual nos vamos a encontrar cómo Dios es providente y cómo San Francisco vive de la providencia, en la providencia, por la providencia y para la providencia de una manera extraordinaria. Todo esto nos invita a nosotros a que también lo vivamos. Reflexionemos sobre estas líneas que acabamos de escuchar. Abramos nuestro corazón para escuchar el texto de San Buenaventura, biógrafo de San Francisco, y así preguntarnos si también queremos vivir esta liberación. Yo en ti, de ti me fié, no andaré tus pasos si no es desde la fe. Justo he de vivir si en ti confié. Dame Dios tu espíritu, dame tú la fe. Confío en ti, de ti me fié. No andaré tus pasos si no es desde la fe. Justo he de vivir si en ti confié. Dame Dios tu espíritu, dame tú la fe. San Francisco experimenta en su vida la gran misericordia de Dios en aquello que recibe en la mendicidad. Final del capítulo 7 de la leyenda mayor de San Buenaventura, punto 13, donde el biógrafo nos muestra cómo San Francisco vive en la providencia. Así, no solamente le falta a él ningún aspecto necesario para la vida, sino que también es generosidad, como Jesús mismo, para los demás. Estemos muy atentos. Dios está a mi lado, nunca me abandona. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nada me destruye, nadie me derrota. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Como más adelante, en su debido lugar, se hará mención de cómo Cristo, en atención a los méritos de su pobrecillo, multiplicó los alimentos durante una travesía por el mar. Bástenos ahora recordar tan solo que, gracias a una pequeña limosna que le habían entregado, pudo librar por espacio de muchos días a los que navegaban con él del peligro del hambre y de la muerte. Bien puede deducirse de estos hechos que así como el siervo de Dios Todopoderoso fue semejante a Moisés en sacar agua de la piedra, así se pareció también a Eliseo en la multiplicación de los alimentos. Que desechen pues los pobres de Cristo toda suerte de desconfianza, porque si la pobreza de Francisco fue de una suficiencia tan copiosa que su admirable virtud vino a socorrer las necesidades que se presentaban, de modo que no faltó ni comida, ni bebida, ni casa cuando fallaron los poderes del dinero, de la inteligencia y de la naturaleza. Con cuánta más razón obtendrá todo aquello que comúnmente se concede en el orden habitual de la divina providencia, pues si una árida roca, repito, a la voz del pobrecillo, proporcionó agua abundante a aquel campesino sediento, ninguna criatura negará
ya su obsequio a los que han dejado todo por el autor de todas las cosas. Dios está a mi lado, nunca me abandona. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nada me destruye, nadie me derrota. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Estamos al final del capítulo 7 de la Leyenda Mayor de San Buenaventura. En este momento, nuestro biógrafo nos está queriendo hacer una recapitulación de este capítulo. Recordemos que hemos hablado ampliamente acerca de la pobreza de San Francisco, de la pobreza franciscana. Ya sabemos bien que más que pobreza a él le gusta llamar sin propio. De ahí hemos pasado a la mendicidad, y de la mendicidad estamos acabando en la providencia. Aquí, en la providencia del Señor, San Francisco hace las obras de Jesús mismo. Es decir, si Jesús da de comer y da de beber, también San Francisco, puesto en oración, viviendo la voluntad del Señor, da de comer y da de beber. Punto 12. Aquel hombre que tenía sed, y San Francisco en oración le pide a Jesús que sacie la sed no solamente física, sino también espiritual. Aquí en el punto 13 es la comida. Ya nuestro biógrafo nos cuenta que no es solamente el milagro que va a explicar, sino que el santo de Asís hizo en otra ocasión otro milagro, que vamos a dejar un poquito en el margen. También nosotros vamos a hacer lo mismo. Aquí lo que le interesa al biógrafo, que también, por tanto, es objeto de nuestro estudio, es que San Francisco, semejante a Moisés en sacar el agua de la piedra, así se pareció también a Eliseo en la multiplicación de los alimentos. Podemos decir de otra forma que tanto la sed como el hambre son remediadas por Jesús y llevadas al campo espiritual. Su seguidor, aquel que llega a la perfección en la santidad y por tanto está viviendo ya en el cielo, hace las mismas obras del Maestro. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed no solamente del alimento y de la bebida, sino de la justicia del Señor. Segundo punto, aquellos que sienten el hambre y la sed física llegan a un momento de sentir el hambre y la sed de la justicia de Dios, de la presencia del Señor. Todo un signo que prueba la santidad del pobrecillo de Asís y que nos invita a nosotros a vivir de tal forma y de tal manera. Pausa musical. Escuchemos el canto a continuación que se titula Confiar en Dios. Todo un ejercicio que también nosotros podemos hacer en este momento, a ejemplo de San Francisco de Asís. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar.
San Buenaventura acaba el capítulo 7 de una manera bella. Si comparaba anteriormente a San Francisco con Moisés y con Eliseo, ahora invita a todos los lectores, a nosotros también que estamos estudiando estos puntos, a desechar toda suerte de desconfianza. Nos anima a creer en el Señor, a confiar en el Señor, porque si la pobreza de Francisco fue de una suficiencia tremendamente copiosa y así pudo socorrer a las necesidades que se le presentaban, mucho más nosotros en este momento también sentir que la providencia es el camino perfecto para apoyarnos en el Señor, ser del Señor, pero para paliar aquellas necesidades, tanto físicas como espirituales, que tenemos en la vida. San Buenaventura utiliza todos los recursos literarios y espirituales para mostrarnos que San Francisco se fió del Señor, se fió de la divina providencia y que el Señor evidentemente nunca nos deja mal parados, que si una árida roca, como dice el mismo biógrafo, a la voz del pobrecillo le proporcionó agua abundante a aquel campesino sediento, ninguna, podemos repetir, ninguna criatura negará ya su obsequio a los que se han dejado todo por el autor de todas las cosas. Una coronación del capítulo bien hermosa que nos invita a confiar en el Señor. El Señor nunca nos va a dejar sin respuesta. El Señor nunca nos va a dejar maltrechos. El Señor nunca, jamás desoye nuestras peticiones. Es cuestión de creer en el Señor, de ponerse en su voluntad, de rogar para que en nosotros se haga presente el mismo Señor providente, mostrando nuestras necesidades, que nos suenan no solamente físicas, sino también espirituales. Ahí queremos encontrarnos con el Señor para paliar nuestra necesidad. Ahí quiere encontrarse con el Señor para aumentarnos todo, desde lo más material a lo más espiritual. Toda una enseñanza que coronamos con estas líneas bellísimas de San Buenaventura. Francisco de Asís, el comparado con Moisés y Eliseo, en este punto nos invita también a nosotros a confiar en el Señor, a confiar en su divina providencia, a reconocer el milagro de la presencia del Señor en nuestras necesidades. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga piedad de ti, te dirija su mirada y te dé la paz, y te dé la paz. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga piedad de ti, te dirija su mirada y te dé la paz, y te dé la paz. Santa Clara enseña a sus hijas a organizar cada jornada poniendo al Señor en el centro. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de Santa Clara de manos de nuestras hermanas clarisas de Salvatierra Agurain, capítulo 14, titulado Vida Diaria, la vida diaria de las clarisas. Y estamos centrándonos justamente en la oración. Estemos muy atentos. Te adoramos, Jesús, te
Su amor nos llega de manera especial a través de la palabra. En la liturgia, Dios vuelve a hacer presente y actual su salvación. El misterio pascual, su muerte y resurrección, acontece aquí y ahora, y es un gran don que se nos conceda participar en él. Organizamos, pues, cada jornada dando prioridad a la oración litúrgica, repartida en 7 momentos a lo largo del día, que nos recuerdan la vida de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Jesús Eucaristía es el centro de nuestra oración personal y comunitaria. Siempre expuesto en la Iglesia a lo largo del día, cada hermana, individualmente, dedicamos 1 hora a estar con Él, contemplándolo hecho pan de vida, continuando esa comunicación que Dios entabla con la humanidad. De igual manera, cada día, todas juntas, dedicamos 1 hora a estar en su presencia, orando unidas y en silencio, como miembros unidos de un mismo cuerpo. El cuerpo de Cristo entregado para dar vida y vida en abundancia. Las puertas de nuestra capilla permanecen abiertas diariamente a todos los que quieran unirse a nosotras en la alabanza y la acción de gracias, en la contemplación de Jesús Eucaristía. También procuramos fomentar encuentros de oración compartida con tantos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que se acercan a nosotras con sed de Dios, de su palabra, de un encuentro personal con Él a través de la oración. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Estamos estudiando cómo el Señor nos ama de una manera tremendamente grande. Santa Clara es conocedora de este amor. Por eso invita a las hermanas no tanto a la cantidad de horas de oración, sino más bien a la calidad de la oración. Aplíquense, decimos, programa tras programa, las hermanas en tener aquello que deben desear por encima de todo, que es el Espíritu del Señor y su santa operación. Orar continuamente al Señor con un corazón puro, porque su amor nos llega de manera especial a través de la oración y particularmente a través de su palabra. En la liturgia, las hermanas y cada uno de nosotros, los fieles, podemos entender y podemos vivir, podemos experimentar cómo Dios vuelve a hacerse presente y cómo vuelve a actualizar su salvación. El misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Jesucristo acontece en cada uno de nosotros cada vez que nos ponemos delante del Señor. Es un gran don que se nos concede por medio de la oración. Santa Clara lo vivió así, lo experimentó así y lo muestra así a las hermanas. Nosotros, cada vez que nos acercamos a sus escritos y a su experiencia espiritual, también nos sentimos invitados por el mismo Señor y por la misma Santa Clara a tener esta experiencia de amor del Señor, de misericordia del Señor. Así pues, convencidas las hermanas clarisas de que el Señor, apasionado por ellas, no quiere hacer otra cosa más que mostrarle su amor, su deferencia, su inclinación, su ser totalmente enamorado, las hermanas organizan toda la jornada dando, como no puede ser de otra manera, organizando la jornada dando prioridad a la oración litúrgica, repartida en 7 momentos a lo largo del día, que recuerda la vida de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento
hasta su muerte y su resurrección. Cada día, lo hemos explicado en nuestros programas, la Eucaristía es el punto álgido de la jornada. Hacia ella se dirige la vida comunitaria de oración y después de ella sigue siendo una experiencia de acción de gracias por tal don recibido y por tanta presencia del mismo Señor, personal y comunitariamente. Las hermanas habitualmente en sus iglesias abren las puertas para que los fieles puedan acercarse a vivir la Eucaristía y, a la medida de sus posibilidades, invitan a los fieles a que se unan en su oración de acción de gracias, reconociendo el amor misericordioso y providencial de Dios mismo. Seamos capaces nosotros de entender, de vivir, de experimentar este don. Sintámonos invitados también a hacer oración unidos a las hermanas clarisas. Como Clara, que se llenó tanto de Dios, que de Dios se hizo morada, espejo donde mirarse, mujer enamorada. Francisco y Clara, @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo